Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer volver a saludarles una semana más en este podcast que tiene por nombre De que buena, donde una semana más hablaremos de leyendas, cuentos, de fantasmas, de espectros, de aparecidos y todas esas cosas que cuando éramos más jóvenes nos causaba terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía. El tema de esta semana nos hace regresar a Venezuela, porque vamos a hablar de una de las leyendas más conocidas por todos nosotros los venezolanos. Obviamente, ya lo leíste en el título del podcast de esta semana, pero este espectro vale la pena presentarlo como lo merece. Vamos a hablar de nada más y nada menos que del Silbón. Es tan importante esta leyenda que presenté al espectro antes que hacer lo mismo con mi persona. Bueno, cuestiones de grabar bajo los efectos del alcohol, como cada semana. Como ya ustedes saben, mi nombre es Jesús Javier Sierra y tengo que aclararles que quizás este episodio no esté tan extenso como los anteriores, pero lo que pasa es que el episodio de esta semana no es que vamos a hacer, como ustedes ya saben, no les narramos la vivencia de una persona con un espectro, como muchos de los venezolanos estamos acostumbrados a oír en las narraciones de dichas apariciones. Ejemplo, Juan Hilario con el Silbón, o el otro diablo que ya se me olvidó con la Sayona, o Florentino y el Diablo. No, aquí investigamos y les damos de lo que son los orígenes del espectro, siempre con la idea de que aprendan un poquito más y conozcan de nuestro folclore y cultura. Y bien, sin más que agregar, comencemos. La leyenda del Silbón cuenta que este nació a mediados del siglo XIX en las llanuras de Guaranito, un municipio del estado portuguesa, dentro de nuestro hermoso país, Venezuela. Para aquellos que están oyendo este episodio y no sean de Venezuela, estado es como un departamento o una región. Disculpen, no sé cómo coño le podrían decir más a un estado en otros países. Cité a dos ejemplos muy puntuales. Departamento en Colombia y región en Chile. Pero ok, prosigo. Después de el sitio geográfico que cité, la leyenda migró a los llanos de Cojedes y Barinas, donde hoy inclusive se cuenta que esta leyenda existe en la llanura colombiana. La vaina está tan arrecha que incluso el Silbón emigró. Pero bueno. La historia nos dice que el Silbón era un jovencito mimado, el cual era consentido por sus padres sin mayor conocimiento de la palabra respeto. Tanto así que un día se le antojó comer asadura o hígado, para que lo conozcan en general. Hígado, corazón, bofe, etc. Razón por la cual el padre decidió tomar su escopeta y salir a la casa para complacer el capricho del niño. El hijo, cansado de tanto esperar a que viniera su padre, va en busca de este también con una escopeta en la mano. Tras caminar por el llano, por fin lo logra divisar. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que su papá no logró complacer el antojo del niño. Es decir, no logró darle cacería a un venado para matarle el antojo. Cuando el muchacho ve esto,
Yo no sé en qué coño estaba pensando, pero este simplemente razonó en matar a su padre, para de esta forma sacarle las vísceras y llevarla a la cocina de su madre para que ésta lo cocinara. No sin antes meter los huesos de su papá en un pequeño saco. La señora, inocente de todo, intentó preparar las vísceras a su hijo, pero al cuestionar la tardanza de su esposo y al ver lo extraño de dichas asaduras, empezó a interrogar al niño. Bueno, digo yo niño por ironía, porque es todo un manganzón ya. El muchacho en cuestión confesó su pecado, siendo maldecido de una vez por su madre para toda la vida. Este intentó huir del lugar, pero fue perseguido por su hermano Juan, quien le sonó una tapara de ají y le echó o lanzó, como lo quieran ver o como se le diga en distintos países, a un perro enorme de nombre Tureco. Este animal se cuenta que lo acompaña, es decir, al espectro, hasta el final de los tiempos, mordiéndole los talones. También existe otra versión de lo que es el origen del espectro del Silbón. Ah, qué lindo, me salió una rima. La anterior que les comenté es la más popular. Sin embargo, en esta versión, un tanto diferente, pero con mismo o similar final, se cuenta la historia de un muchacho enfurecido por la traición de su padre, personaje que mató a su yerna. No sabemos la razón. En otra versión que se investigó, dícese que es que este muchacho consiguió a su padre engañándolo, o bueno, a su mujer engañándolo con su padre, distinta forma, pero el final va por el mismo lado y continúa. Por lo cual el hijo, en un ataque de furia, termina matando a su padre en venganza por tal ingratitud. Al conocer el hecho, el abuelo de este lo mandó a atar a un poste en el medio del campo y prácticamente le destruye a latigazo la espalda para castigarlo por aquel atroz acto de matar a su progenitor. Sus heridas fueron lavadas con aguardiente y al liberarlo les lanzó a 2 perros hambrientos y rabiosos. Hay versiones que en las cuales dicen que después de haberlo torturado, su abuelo fue el que lo maldijo. Lo condenó a vagar siendo perseguido por el perro llamado Tureco, o también conocido como perro del diablo. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo, como ya dije, y esta es la maldición que sustituye a la que en la otra versión le echó su madre. De igual forma, dicho encano es para toda la eternidad. Versiones de cómo se podría decir que uno es testigo de dicho espectro. Hay muchísimas. De igual forma, son variados los efectos que dicha presencia puede tener en las personas. Algunos dicen que se le aparece a los hombres malos. Coño, qué bola, uno siempre por huevón. A quienes asesina sin piedad con un machete. Y otros que vienen a anunciar la muerte de un familiar cuando llega a una casa, en la cual se rumora que tiene la costumbre de empezar a contar los huesos de su padre durante toda la noche. Todo estará bien si nadie escucha este contar, o en su defecto,
Si alguien lo escucha, va, despierta a un familiar, si es que estos están durmiendo, y varios lo escuchan. Ahí no pasa nada, todo bien. El problema existe si una sola persona lo escucha. Ahí es donde se vaticina la pronta muerte de alguien de ese hogar. A pesar de ser un espectro increíblemente temido, hay pocas cosas que logran repelerlo. Pero las protecciones más populares para contra este aparato, como lo hemos escuchado en Juan Hilario, son el ladrido de un perro, el sonido de un látigo y un Padre Nuestro, el cual se dice que le causa terror increíble al silbón. Supongo yo que lo del Padre Nuestro tendrá algo que ver con lo sagrado de esta oración. Porque si nos ponemos a fijar, el ladrido del perro, el sonido de un látigo y demás, probablemente lo que hace es recordarle al espectro cómo dejó el plano terrenal y empezó a vagar por todos los llanos venezolanos y de Colombia. Claro, releyendo la historia, si a ver vamos, se dice también que el aguardiente sirve como algo para alejar al espectro, lo cual, si me preguntan a mí, a este servidor que les narra, es algo un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque si este espectro, como se tiene conocido, es bien sabido, le sale a mucho borracho, y estamos hablando del llano venezolano, vamos a estar claro, más de uno debería estar bien hecho vaina con aguardiente. Entonces es contradictorio esa parte. Pero a su vez es entendible, ya que se asegura en la leyenda que se le echó en su espalda sangrante por los latigazos, se le echó aguardiente como parte del castigo. Qué vaina pa' fea, mano. Hablando un poquito más de algo citado en este podcast, específicamente en el primer episodio, el silbón viene siendo una especie de banshee. ¿Por qué? Porque puede vaticinar la muerte de un familiar o la muerte de alguien del hogar donde éste es escuchado contando los huesos de su difunto padre, pero también sirve como un espectro atormentador y castigador de aquel pajugo que anda buscando lo que no se le ha perdido. Claro, este no anda en búsqueda de una damisela en peligro o alguien con quien pasarla rico, pero coño, igual estamos hablando de un hombre en un lugar que no debería estar y, por ende, recibe su reprimenda. Quienes relatan la historia del silbón, y bueno, como su nombre lo dice, detallan el sonido emitido por este. Es un silbido muy característico y parecido a la escala musical de do, re, mi, fa, sol, la, si, reproduciéndose ordenadamente, y cuando llega a la nota de si, la persona que lo escuchó, no puedo decir que se muera al instante, pero aquello que hemos escuchado bastante de esta leyenda, le puedo asegurar que queda petrificado de miedo. Ustedes ya lo han escuchado, pero igual acá le refrescamos la memoria. Con este dulce silbido, irónicamente hablando,
ocurre algo muy curioso, pero que ya hemos visto, hemos conocido en otras leyendas, lo cual tiene que ver con la cercanía y lejanía con la cual se percibe el sonido. Se entiende que si el sonido se percibe muy cerca, podría estar, el espectro podría estar bastante lejos. Pero si se llega a escuchar a lo lejos, quiere decir que el silbón se encuentra muy cerca de ti. O tú estás en el lugar equivocado, o él simplemente viene a por ti. No importa la hora, pero especialmente en los llanos venezolanos, muchos comentan lo mismo a través de tantas generaciones. Al igual que en otras leyendas de este territorio hermoso, este fantasma o espectro aterroriza y alecciona específicamente a individuos lujuriosos e infieles. Coño, mis hijos, pórtense bien. Es decir, que a ti, por mal portado, te está persiguiendo un espectro alargado, gigante, que va de entre 3 a 6 metros de altura, que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite un escalofriante silbido y hace crujir dentro de su viejo y harapiento saco los pálidos y pocos huesos que quedan del cadáver de su padre. O algunos afirman que son de sus desafortunadas víctimas. Y bien, habiendo escuchado lo que es el origen, el mito, y escuchado también el característico silbido de el silbón, gracias por eso. Ahora entramos en la parte de los testimonios. Esta semana les traigo un solo testimonio, pero como siempre, valedero y muy importante, porque vamos a estar claros. Esta es la parte que muchísimos, siempre nos interesamos por cuánta historia de fantasma, de aparecido y demás escuchamos a lo largo de nuestras vidas, bien sea por curiosidad o por escepticismo. Es igual. Siempre queremos saber esta parte de la historia. El testimonio de esta semana es brindado por Eladio Antonio Moreno. Y cito: yo venía de una zona llamada Pajoncito. Venía temprano a quedarme en El Paso. Él viene de aquí para allá y yo de allá para acá. Yo oigo que viene y me dije a mí mismo: voy a darle el lado del camino para que pase. Y me metí hacia el monte. Si me pregunta a mí, mala idea. Pero prosigo. Uno cree que lo que va a ver es una persona, porque él sentía que alguien venía caminando, o cuando tú sientes que viene alguien como que demasiado prisa y tú vas relajado, X, Y o Z, te haces el huevón, te haces a un lado para que te prosiga. Pero bueno, veamos cómo sigue. Uno cree que lo que va a ver es una persona, pero que va, lo que sentí fue un silbido. Yo me dije, coño, ahí pasó el silbón. Ahora voy a seguir yo. Cuando iba como a media cuadra, me volvió a silbar más duro. Esta vez con un silbido, pero que paraba los pelos, que te eriza todo el cuerpo. Claro,
La sugestión tiene mucho que ver, porque ahora caí en cuenta de qué era lo que estaba pasando. Yo le metía la linterna por todos lados, cosa que se asegura que es malo, porque este espectro rehuye de que lo descubra. Una linterna nuevecita, y eso, pero se veía clarito, e igual no lograba divisarlo. Como a las 2 cuadras, lo sentí otra vez, y yo, no, pa'lante que voy. Ya llegando a las primeras casas, me volvió a silbar. Pero esta vez era un silbido que yo puedo describir solamente como malo, bravo de verdad, que hacía temblar la tierra. Llegué a la casa de un solo coñazo. Yo no tenía miedo en ese momento. Me sentía defendido con la linterna. Como cuando nosotros tenemos miedos y nos arropamos con toda la sábana. Qué pendejos somos. Prosigo. Cuando entré a la casa, hasta los músicos del dicho baile para donde yo iba dejaron de tocar, porque aseguran que escucharon los silbidos de dicho aparato. Una pelusa. Y bien, esto ha sido la leyenda del Silbón. Como lo mencioné al principio, no ha sido tan extenso como otras narraciones, pero igual la intención es la misma. Que aquel que no haya escuchado, que lo conozca, el que lo conocía, que aprenda un poco más y por sobre todo que lo disfrute. Esa es la intención principal de este podcast. De parte de lo que somos, lo que hacemos este podcast posible, yo me despido. Como les dije al principio, mi nombre es Jesús Javier Sierra y ustedes me volverán a escuchar en otro día, en otra semana, a otra hora, en este podcast que tiene como nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.